En el centro comercial, la hija del magnate fue acosada por su exnovio. Una taza de café se derramó por completo sobre sus tacones, valorados en 1.000 millones. Justo cuando no sabía qué hacer, un joven apareció repentinamente a sus pies. Se arrodilló con una sola rodilla, y con la manga limpió la mancha del zapato de la mujer. Este acto de sumisión logró ahuyentar al exnovio, y la salvó de la situación incómoda. La mujer inmediatamente lo invitó a salir, pero el joven miró los bolsos del mostrador, y rechazó a la mujer. 저거 다 팔아야 돼서. Antes de que terminara de hablar, la mujer sacó su tarjeta negra de oro, y compró todos los bolsos de marca. Al día siguiente, fue impaciente a la casa del joven para proponer matrimonio. Sus padres querían preguntarle por su profesión. 재벌일까요? Al ver la expresión de asombro en el rostro de los padres del chico, era evidente que este matrimonio ya no dependía de ellos dos. Ambos se conocieron por una casualidad. Sara nació en una familia de magnates. Originalmente era la única heredera del grupo, pero el divorcio de sus padres le dio un hermano sin lazo de sangre, y él se convirtió en su mayor rival por la herencia. Pero últimamente ella descubrió que su hermano parecía estar saliendo con una actriz famosa. Después de mucho esfuerzo, logró una oportunidad para investigar, pero de repente apareció un hombre extraño. 저 좀 도와주세요. Sara dijo que estaba ocupada y no podía ayudarlo, pero el hombre le sonrió de una manera imposible de rechazar. No tuvo más remedio que ayudar al hombre a arreglar las sábanas. Aunque solo estaban sacudiendo las sábanas, él se acercaba a Sara una y otra vez. Sara no podía resistirse, y por eso ya no pudo continuar con su investigación. Resulta que el hombre se llamaba Euno. La actriz utilizó esta estrategia del chico guapo para evitar que Sara siguiera investigando. Al día siguiente, Sara pasó por una cafetería. Descubrió que estaba llena de mujeres solteras, y todas miraban fijamente hacia la barra. Resulta que el recepcionista era un hombre muy popular entre las chicas. En ese momento, Sara entró en la tienda, alzó la vista, y vio que era el mismo chico de días atrás. Sara no tenía intención de prestarle atención, pero Euno la reconoció. Incluso le dio 2 cupones de descuento al pagar. Como hija de magnates, Sara despreciaba este tipo de trucos, pero al ver el corazón que Euno dibujó en la tapa de la botella, Sara no pudo evitar sonreír. Pero lo curioso es que, desde ese día, Sara se encontraba con Euno por todas partes. Un día, mientras paseaba por el centro comercial, Euno también estaba allí. 나 따라다녀요? 그럴 리가요. 시향 한번 해보시라고요. 새로 나온 향수입니다. A Euno no le importó si Sara le creía o no, y le dio una rosa roja. Sara quedó sin palabras. ¿Era esta una nueva estrategia de conquista? Días después, mientras trabajaba en la oficina, escuchó ruidos afuera. Un repartidor irrumpió ignorando a la secretaria. Sara se molestó. El repartidor insistía en entregar la carta en mano. Incluso pidió ver el DNI de Sara para confirmar su identidad. Sara se enfadó y arrojó su identificación sobre la mesa. Pero cuando el repartidor la tomó, era otra vez Euno. Sara ya empezaba a sospechar que tenía malas intenciones. Pero Euno realmente era algo inocente. Siempre había soñado con ser sacerdote. Para cumplir ese sueño, tenía que trabajar en muchos empleos a la vez. Y el destino entre ellos aún no había terminado, porque el padre de Sara se casó entrando en la familia Chaebol, precisamente por esta identidad embarazosa. Ella ha trabajado especialmente duro para llegar a donde está, pero una mujer demasiado capaz siempre atrae críticas. Ese día, Sara asistió a una reunión de accionistas del grupo. Pensaba que había ganado reconocimiento por su capacidad, pero esos detestables viejos no hacían más que bromas vulgares. Sara se sintió insultada y muy enfadada, pero no podía permitirse pelear con los accionistas. Así que lavó el coche mientras desahogaba sus emociones. El tiempo fue breve, pero Sara se sintió mucho mejor. Pero al levantar la cabeza, se volvió a encontrar con Euno, que estaba trabajando. Euno dijo que él pagaría el lavado del coche, que solo quería que Sara le invitara a un café. Sara realmente lo invitó a un café, pero ella comía un filete al lado, dejando a Euno mirando con envidia. Sara no explicó mucho el motivo de su llanto. En cambio, le preguntó a Euno por qué se encontraban en tantos lugares, 현석이랑 사귀는 거 그쪽이죠? diciendo que era difícil creer que fuera una coincidencia. Pero en ese momento, Euno realmente no tenía interés en Sara. Siempre había soñado con convertirse en sacerdote, pero ser sacerdote es como retirarse del mundo. Su madre no podía aceptar eso en absoluto, pero Euno ya había tomado su decisión. Después de una gran pelea con su madre, decidió irse de casa. Planeaba trabajar arduamente para ahorrar dinero para sus padres y luego perseguir su sueño. Aunque Sara valía miles de millones, su vida era un desastre. No solo convirtió su mansión en un chiquero, sino que para ahorrar tiempo, llenaba botellas con agua del grifo y la bebía como agua fría. Ese día, al ver su mansión hecha un desastre por ella misma, Sara no pudo soportarlo más. Agarró al azar un volante de limpieza doméstica y pidió a la empresa que le enviaran 10 amas de llaves para limpiar bien. Pero lo que nunca imaginó es que la empresa de limpieza también hacía trampa. Dijeron que enviarían a 10 personas,
pero solo mandaron a un chico fuerte para salir del paso. Y lo que menos esperaba es que el chico resultó ser otra vez Eunho. Pero en ese momento, Eunho no sabía que la dueña del chiquero era esa mujer con aura de reina fría. Al ver la habitación desordenada, no pudo evitar exclamar: no me extraña que el cliente pidiera fuerza física. Una casa tan lujosa y tan sucia y desordenada. Sin dudarlo, se puso manos a la obra. Hay que decirlo, su habilidad para organizar haría que cualquier mujer lo envidiara. Una vez todo estuvo en orden, Eunho se dio cuenta de que la lámpara estaba rota, pero su buena intención resultó en desastre. Al ver la lámpara rota en el suelo, Eunho quedó pensativo. ¿Cuánto costaría reparar una lámpara de este tipo? En ese momento, regresó la dueña de la casa. Y una vez más, el destino demostró ser sorprendente. El mundo es realmente pequeño. La lámpara costaba 680.000 wons. Eunho dijo que podía trabajar para ella y pagar la deuda. Sara negó con la cabeza una y otra vez, diciendo que prefería que le pagara el dinero. Eunho explicó entonces que vendría todos los días a hacer las tareas del hogar, hasta saldar la deuda de la lámpara. Sara no se sentía cómoda con un hombre como su ama de llaves, pero Eunho dijo que pronto sería sacerdote, que no tenía ningún interés en las mujeres. Sara pensó en el caos que era su casa antes, y como este joven lo había dejado todo impecable. Además, ella estaba ocupada con su trabajo y necesitaba ayuda, así que aceptó de inmediato. Al día siguiente, los dos fueron al supermercado a comprar los artículos necesarios para las tareas domésticas. Míralos, ¿quién diría que son empleador y empleado? Parecen una pareja perfecta. Apenas habían caminado unos pasos cuando Eunho fue llamado por un excompañero de trabajo. Esto hizo que Sara no pudiera evitar pensar: este chico tan guapo y lleno de energía, ¿cuántos trabajos de medio tiempo habrá tenido? Parece conocer gente en todas partes. Incluso la siempre calmada Sara comenzó a sentir curiosidad. Ese día hubo otra reunión de ejecutivos de la empresa. Un grupo de hombres mayores insinuaba constantemente que con que una mujer fuera guapa ya era suficiente, y que no eran aptas para ser líderes, usando palabras insultantes. Incluso cuando Sara intentó servirse una copa, la detuvieron diciendo que una mujer no podía servirse sola. Sara, indignada y dolida, no tuvo más opción que excusarse y marcharse. Estos arrogantes hombres olvidaron que ella tenía un hermano, aunque normalmente los hermanos discutían cada vez que se veían. Cuando la hermana estaba en apuros, el hermano no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, al enterarse de lo ocurrido, Seo Hae-woo tomó represalias. Si quieren seguir trabajando aquí, más les vale respetar a su jefa. Si no, pueden largarse. Pero eso no era suficiente. Esa noche, Hae-woo fue personalmente a su reunión. Delante de todos, vació la botella de licor, y advirtió que si alguien volvía a pedir que su hermana sirviera tragos, no lo dejaría pasar por alto. Y se fue dejándoles una imagen imponente. Después del trabajo, Sara regresó a casa. Estaba tan cansada que ni fuerzas tenía para desmaquillarse. En ese momento, su apuesto y atento mayordomo apareció a su lado. Sonó el timbre. Era Seo Hae-woo quien había venido. Ante la visita inesperada de su hermano, Sara hizo que Eunho se escondiera rápidamente, porque si le decía que había contratado a un mayordomo, ni un fantasma lo creería. Eunho se escondió en la habitación con el perrito. Mientras los hermanos conversaban, de repente, se escuchó un ladrido. Hae-woo lo entendió todo, pero fingió querer entrar a mirar. Sara, nerviosa, se apresuró a negarse. Al ver a su hermana tan tensa, Hae-woo decidió retirarse con discreción. Eunho salió con cuidado, se disculpó y le regaló a Sara una bonita caja de dulces. Hay que admitirlo, con la presencia de Eunho, aquel cuarto vacío había cobrado nueva vida. No solo había organizado su casa, antes caótica como una pocilga, también cuidaba de ella con esmero en su vida diaria. Incluso se ofrecía como su basurero emocional, escuchando todas sus quejas sobre las traiciones y luchas internas entre los poderosos chaebols. Ese servicio que cedía con creces el de un mayordomo hizo que Sara empezara a sospechar de sus intenciones. Pero ante el cuestionamiento de Sara, él no lo negó, y con franqueza dijo: sí, voy tras tu dinero. Resulta que él era voluntario de una iglesia. Esperaba poder tocar el corazón de Sara con su amor y dedicación, y así motivarla a donar parte de su riqueza a la sociedad. Pero al escuchar eso, la magnate no pudo evitar reír. Ella le dijo: ¿quieres que done? Está bien, pero tendrás que darme tu sonrisa a cambio. Me gusta verte sonreír. Eunho lo entendió de inmediato, y le dedicó una sonrisa adorable. Realmente, la sonrisa de un hombre guapo puede ser letal. Al día siguiente, la iglesia recibió una donación de más de 1 millón. Cuando el sacerdote se enteró de que Eunho había conseguido todo eso con una sonrisa, lo animó a aprovechar al máximo esa cualidad. Y así, comprendiendo el mensaje del sacerdote, Eunho comenzó a sonreírle frecuentemente a la magnate. Y cada vez que lo hacía, la iglesia recibía alguna donación. Incluso, mientras más dulce era la sonrisa de Eunho, más se acercaba a Sara, y las donaciones pasaron de ser arroz y harina a convertirse en computadoras y teléfonos móviles de lujo. Y lo más asombroso era que con cada donación, Sara sentía cada vez más esa conexión humana de dar y recibir amor, y empezó a cambiar.
su frialdad de magnate comenzó a desvanecerse, y una inocente ternura de jovencita comenzó a brotar en su corazón. Aunque a veces aún intentaba mantener su imagen de reina, ya no podía ocultar su lado tierno y adorable que crecía sin parar. En ese momento, el perrito salió corriendo. Los dos salieron corriendo tras él, y al abrir la puerta, se encontraron cara a cara con la actriz. El ambiente se tornó extremadamente incómodo. La primera vez que Sara y Eunho se vieron, fue cuando ella investigaba la relación de su hermano con esa actriz. Intentaba ir contra ambos. Así que al ver a Eunho en casa de Sara, la actriz lo malinterpretó de inmediato. 이건 제 약점 찾아 헤매신다는 소문은 익히 들었어요. 약점은 내가 잡은 것 같은데. Sara no sabía qué decir. En ese momento, Eunho se puso frente a Sara para protegerla. 나의 사는 약점 아니야. Luego la tomó de la mano y la llevó de vuelta al interior. Resulta que Eunho ya sabía que la lámpara de araña de la casa de Sara en realidad no era cara. Así que sacó el dinero y el regalo para despedirse formalmente de Sara. Al ver la compensación que sacó Eunho, aunque Sara sentía una inmensa tristeza por dentro, sabía que ya no tenía excusa para retener a este encantador chico. En ese momento, Sara ya no tenía su antigua actitud dominante, tal vez para dejarse una pizca de esperanza. A sus 30 años le hizo una pregunta a este chico de 18 que solo una jovencita enamorada se atrevería a hacer. 언제 나가요? 언제 결정해요? El día del cumpleaños de Sara, su padre le envió una maceta de caléndulas. El significado de esta flor es que la felicidad llegará sin falta. Sara sintió un cálido consuelo en su corazón. Al día siguiente, la familia organizó una pequeña reunión. Sara pensó que era para celebrar su cumpleaños, pero en la fiesta se encontró con la actriz famosa. Resultó que la reunión era para su hermano y su novia. Sara se sintió un poco decepcionada, pero en ese momento, su hermano sacó un regalo de cumpleaños. Resulta que su hermano tampoco había olvidado su cumpleaños. Al terminar la fiesta, cuando Sara estaba por marcharse, la actriz la llamó. El malentendido entre la actriz y Sara seguía sin resolverse. 순진하고 착한 애예요. 순진한 애 데리고 놀지 마세요. 걔 신부대래예요. Pero sus palabras hirieron profundamente a Sara, como si estuviera molesta o por fin hubiera encontrado una excusa. Sara llamó directamente a Eunho. Ella quería que Eunho fuera a verla, pero Eunho dijo que aún no había salido del trabajo. Entonces Sara colgó y llamó a otra persona. Eunho no le dio importancia al asunto. Poco después, una mujer entró repentinamente. Dijo que su jefa quería que Eunho fuera a verla. Eunho estaba a punto de explicar que tenía que trabajar, pero la mujer dijo de repente: hoy esta tienda va a cerrar, porque mi jefa ha comprado este local. Eunho y los empleados se quedaron atónitos. Quizás ese sea el poder de una chaebol enamorada. La escena cambia. Eunho ya está sentado a la mesa con Sara. Él pensó que Sara estaba molesta otra vez por culpa de esos viejos, pero Sara explicó que esta vez era por su familia. Ella creyó que la fiesta de cumpleaños no tenía nada que ver con ella, pero Eunho frunció el ceño, porque cuando repartía paquetes, había visto la cédula de Sara, y la fecha de nacimiento no coincidía con el día de hoy. Sara se apresuró a explicar. Su cumpleaños real no coincidía con el que figuraba en su documento. Eunho lo guardó en silencio en su memoria. Llamó al camarero para pagar por adelantado. Sara le dijo que no era necesario, pero él insistió firmemente. Esa noche, después del trabajo, Eunho estaba esperando a Sara frente al edificio. Sara se sorprendió, preguntándose por qué él había ido a buscarla. Para su sorpresa, Eunho sacó una caja con una torta de cumpleaños. Resulta que él había imaginado que Sara no había comido pastel ese día, y quería compensarla. Mientras veía cómo Eunho encendía las velas y las colocaba frente a ella, Sara sintió una gran conmoción en su interior. Ella dijo: ese día recibí una maceta con flores. El significado de esas flores es que la felicidad llegará, y miró a Eunho. 그쪽인 것 같아서. Eunho se quedó atónito ante las palabras inesperadas de Sara, 좋아요. pero su expresión se volvió aún más complicada. 제가 원래 친절해요. 그래서 오해할 수도 있어요. 근데 저는 하느님을 사랑합니다. Sara respiró hondo. Claramente, ya había entendido lo que Eunho quería decir. 나 케이크 싫어요. Tras decir eso, Sara se dio la vuelta y se fue. Eunho, con expresión confusa, se quedó parado con la torta en la mano, como si él fuera el que había sido rechazado. De vuelta en la oficina, Sara no se deprimió como lo haría cualquier persona al ser rechazada, ni siquiera lloró desconsoladamente. En cambio, juntó las manos como en oración, y le rezó a Dios para recuperar a su hombre. Mientras tanto, Eunho, quien había rechazado a Sara, no dejaba de repetir en su mente las palabras que ella le dijo al confesarse. Pasó frente a una florería, y no pudo evitar entrar. Le preguntó al dueño qué flor tenía como significado la felicidad llegará con certeza. El florista señaló la caléndula, pero al mismo tiempo, le advirtió a Eunho que esa flor también tenía otro significado, un amor triste y la pena de la despedida. Al mismo tiempo, Sara también descubrió ese otro significado. La escena cambia, y vemos a Sara saliendo del trabajo, sorprendida al ver que Eunho la esperaba. Tenía en sus manos una caléndula.
Al ver a Sara acercarse, Euno levantó la flor. 그게 계속 마음에 걸려서. La esperanza en el corazón de Sara se convirtió al instante en una profunda decepción. La amabilidad de Euno en ese momento era, en realidad, una forma de crueldad. Entonces Sara no insistió más. Se dio la vuelta y se fue, pero Euno de pronto habló. 저 원서 접수했어요. 신학교. 뭐 할 말 없어요? Sara lo miró profundamente, y su única respuesta fue, no. Euno quedó confundido, tal vez sin saber desde cuándo. Su corazón ya había empezado a tambalearse, pero esa barrera, solo él podía cruzarla. Unos días después, un visitante inesperado llegó a la oficina de Sara. Ese hombre, con una cara que pedía un golpe, vino solo para darle una información a Sara. Le dijo que Choi Hyo, ese hombre, había regresado a Corea. La expresión de Sara se volvió muy compleja al escucharlo. Resulta que como hija del padre y su exesposa, Sara tenía derecho a ser heredera, pero su hermano, Seo Hae-woo, era el nieto biológico del presidente Lim. Para competir con él, inevitablemente necesitaba aliados. Choi Hyo era con quien había planeado un matrimonio estratégico. Él era el heredero del grupo Choi. Entre ellos no existía ningún sentimiento. Su unión solo respondía a intereses. Pero ahora, el corazón de Sara ya pertenecía a Euno. ¿Podía seguir adelante con esa alianza? Pero si no lo hacía, era como renunciar a competir por la herencia con su hermano. Sara miró la caléndula en su oficina, y de pronto reunió el valor final. Marcó el número de Euno. Del otro lado, Euno estaba en una iglesia pidiendo consejo a un sacerdote. El sacerdote claramente notó su conflicto interior. Le dijo a Euno que se probara el hábito de sacerdote. Tal vez así encontraría su respuesta. Euno se puso el atuendo y caminó hacia el espejo en la entrada de la iglesia. Pero justo en ese momento, Sara llegó al templo. Lo vio vestido como sacerdote, y pensó que él ya había tomado una decisión. Fijó su mirada en la ropa de Euno, sin parpadear. Lo vio bajar lentamente los escalones. Los ojos de Sara comenzaron a humedecerse. 내가 어디냐고 물었는데 나한테 보여주고 싶은 게 이 모습이에요? Euno intentó decir algo, pero ella ya no quería escuchar nada más. Pero esta vez, Euno no dudó. La siguió directamente hasta su casa. Ella pensó que Euno seguía afectado por sus propias decisiones, pero Euno le dijo que sabía que ella tenía un prometido. El rostro de Sara cambió de inmediato. Sara se sintió completamente devastada. Sabía que, en ese aspecto, él tenía razón. 왜 거짓말했어요? Sara miró a Euno con incredulidad. Jamás imaginó que lo que venía era una declaración de amor de parte de Euno. Pero antes de que pudiera emocionarse, un hombre entró en la casa. Era su prometido en papel. Choi Hyo los miró a ambos con una expresión burlona. Sara supo que no era momento para hablar, y le pidió a Euno que se fuera por ahora. Choi Hyo entró en la casa, como si fuera el dueño del lugar. No le importó lo que acababa de ocurrir, porque entre ellos solo había una alianza por conveniencia. Además, no creía que Sara fuera a renunciar a su ambición por un hombre. Esta vez había venido solo para decirle a Sara que ya había encontrado la debilidad del hermanito barato de Sara, es decir, Seo Hae-woo. Luego, Sara fue a buscar a su hermano, Seo Hae-woo. Resulta que lo que Choi Hyo le había entregado era el historial médico de Hae-woo. Tras un accidente de tráfico, Jae-woo sufría de prosopagnosia grave, incapaz de reconocer rostros. Si ella aprovechaba eso, podía causarle serios problemas. Después de todo, si no puede reconocer a sus socios, ¿cómo va a cerrar negocios? Eso es casi un golpe mortal para un heredero chaebol. Pero lo que Choi Hyo jamás imaginó es que su supuesto golpe final terminaría resolviendo años de malentendidos entre Sara y su hermano. Resulta que su hermano no la menospreciaba, ni era arrogante. Simplemente no podía reconocerla por su enfermedad. Pero con eso, ya no había necesidad de seguir cooperando con Choi Hyo, como era de esperarse. El cambio de actitud de Sara en el centro comercial enfureció a Choi Hyo. 전에 만난 그 자식 때문에? Él, arrogante, comenzó a dar dinero a los transeúntes. Sara mostró total desprecio por ese comportamiento. En ese momento, Choi Hyo vio lo que tenía frente a él, un acto tan humillante que lo hizo irse enfurecido. Y así, alguien salvó a Sara de esa situación. Sara entonces invitó a Euno a salir, pero el joven miró los bolsos de marca en el mostrador y la rechazó. Antes de que él terminara de hablar, Sara sacó su tarjeta Black dorada y compró todos los bolsos de lujo. Al salir del centro comercial, ambos fueron a un puesto callejero. En ese momento, ella aún se sentía deprimida. Pensaba que Euno ya se había convertido en sacerdote. Por eso actuaba con una falsa indiferencia. Pero Euno la miró y le habló directamente. 왜 마음대로 날 양보해요? Sara, con tristeza, dijo que era una mala mujer, que además era muy mentirosa, y que lo mejor era que siguieran siendo amigos. Pero Euno sonrió levemente. 남녀 사이에 친구가 어딨어요? Sara lo miró atónita. En la cena familiar del día siguiente,
Sara tomó la palabra de repente diciendo que tenía algo que decir. Declaró que no se casaría con Choi Hyo, porque no lo amaba en absoluto. Su padre, muy comprensivo, aprobó de inmediato la decisión de su hija. El hermano parecía saber desde hace tiempo que el matrimonio era parte de una estrategia contra él. Este enfrentamiento ayudó a que todos resolvieran sus malentendidos. Así, la ceremonia de ruptura del compromiso no tuvo más obstáculos. Después de la comida, Sara salió de la casa junto a su hermano. 오빠가 해결해. Fue la primera vez que Sara lo llamó hermano con sinceridad. Ya había renunciado a competir con él por la herencia, porque en su corazón ya había algo mucho más importante. Unos días después, Choi Hyo, al enterarse de todo, irrumpió furioso en la oficina de Sara. Pero Sara se levantó con total calma, y le dijo que quería romper el compromiso. Choi Hyo, furioso, le gritó que solo había aceptado ayudarla porque le dio lástima, y después la amenazó. Al ver que Sara no mostraba reacción alguna, Choi Hyo perdió completamente el control. 넌 뭐야? 피해. Y comprendió que solo estaba haciendo el ridículo. Así que se fue enfadado. Sara, lentamente, miró a Eun-woo. 안 괜찮아. 내가 뭘 버리는지 보여주고 싶어서. Eun-woo ya no dudó más. 나도 다 버리고 싶어. Sara sonrió. Su elección, sin duda, había sido la correcta. Eun-woo regresó a casa. Él, quien alguna vez se peleó con toda su familia, hoy recibió una sorpresa de toda la familia. Resulta que su mamá, quien siempre se opuso a que Eun-woo fuera sacerdote, finalmente entendió y está dispuesta a permitir que su hijo persiga su sueño. Sin embargo, Eun-woo se siente muy incómodo. Se da la vuelta y entra en su habitación sin decir una palabra. Los padres no entienden qué pasa, pero su hermana nota que algo no está bien. Los padres parecen no creerlo del todo. Por la noche, la hermana, con más experiencia, no puede contener su curiosidad, y no para de preguntar si Eun-woo está saliendo con alguien, e incluso pregunta frenéticamente por información de su futura cuñada. Eun-woo está realmente molesto por tanto interrogatorio. En ese momento, un auto lujoso se detiene junto a ellos. La hermana, impresionada por el auto, exclama asombrada, cuando de repente baja una mujer muy bonita del auto. Al verla, la hermana piensa, Eun-woo se consiguió una cuñada tan hermosa y adinerada. Quiere casi meterlo dentro del auto, temiendo que su hermano pueda ser dejado. Eun-woo sube al auto con cara de incredulidad. Así, ambos van hombro con hombro, pasando una noche agradable dentro del auto. En el restaurante, Eun-woo y Sara, ya con una relación establecida, están cenando juntos. Comienzan a hablar sobre sus futuros, ya que Eun-woo no será sacerdote. Naturalmente debe buscar otro trabajo. Sara es muy decidida. 하기 싫으면 안 해도 되긴 해요. 돈은 내가 Aunque vivir de la mujer puede ser cómodo, él no quiere depender así. Él dice que planea prepararse para ser juez. Sara se queda sorprendida al instante. El examen judicial en Corea es famoso por ser muy difícil, pero Eun-woo sonríe ligeramente y dice que olvidó mencionar algo. Él es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seúl. Sara finalmente entiende. No es de extrañar que su familia no quisiera que fuera sacerdote. Ninguna familia lo aceptaría. Después de comer, Sara acompaña a Eun-woo a casa. Hablan sobre conocer a las familias. De repente, Eun-woo recuerda algo. Con la situación de la familia de Sara, la presión sobre él es bastante grande. Dicho esto, Eun-woo se prepara para bajar del auto, pero Sara lo detiene diciendo, todavía no me has pagado el pasaje. 왜? 이 정도도 주기 싫어요? Finalmente, Eun-woo no duda más. Ese día, Sara va a recoger a Eun-woo de la escuela como siempre. Su aura especial llama la atención de un compañero de clase al instante. Al ver el torpe y anticuado intento de coqueteo, Sara no quería prestarle atención, pero Eun-woo, al verlo, se pone celoso. No importa cuánto Sara intente calmarlo, los celos no desaparecen. Al ver cómo la sonrisa de su chico se convierte en un rostro celoso, Sara se da cuenta entonces que durante este tiempo de convivencia, su relación se ha invertido sin que se dieran cuenta. Ahora Eun-woo ya no es quien lleva el control como antes, sino que está completamente enamorado de ella, pensando que en el trabajo seguramente habrá más malentendidos. Para evitar que Eun-woo siga celoso, y para no afectar sus estudios, Sara ideó un plan. Pidió un día libre directamente, fingiendo que quería visitar la casa de Eun-woo, pero apenas entró, propuso matrimonio. Los padres quisieron preguntar sobre su trabajo. 재벌일까요? Viendo la expresión de sorpresa en los padres de Eun-woo, quedó claro que esta unión ya no estaba en manos de ellos. Ella quería decirle a Eun-woo de esta forma, ¿no temías que alguien te quitara a tu hermana? Ahora los dos son una familia. ¿Puedes quedarte tranquilo? Desde entonces, la dominante mujer madura y el joven chico comenzaron una vida sin vergüenza.